Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Hay una canción que como me gusta, yo quería quedarme a cantar. Esa de que estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. ¿Cómo canta? Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando todo dolor por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. ¡Diga fuera! ¡Fuera tristeza! La alegría del Señor llega al amanecer. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, cuando yo escucho esta canción yo me alegro, porque hay momentos difíciles en la vida del hombre. Hay momentos que van a llegar a su vida sorpresivamente, en un abrir y un cerrar de ojos, cuando ve usted está metido en una situación, no sé si en su trabajo, a veces hasta con su familia, con su esposa, con su esposo, que están bien y de repente se forma una atmósfera y terminan peleando y discutiendo, hermano. Pero eso tiene que salir en el nombre del Señor. Y a veces estas situaciones nos llevan a donde Dios nos quiere llevar. Y hoy, yo no sé si hay en la pantalla, ya está el libro de Job, capítulo 6, quiero que busquen en su Biblia. Job, capítulo 6. Mire, el libro de Job quizás es el libro más antiguo de la Biblia. Un hombre que pierde su familia en una catástrofe, pierde sus bienes, inclusive llega a estar enfermo. Puede sentarse, hermano, todavía no vamos a leer. Y dice que lo peor que le sobrevino es que él perdió hasta las esperanzas. Este es un libro que habla de dolor, de sufrimiento, pierde salud, que usted sabe que lo más valioso del ser humano es la salud. Porque si usted puede tener todo, por si no tiene salud, qué lío. Pero este es un hombre que no está en una silla de ruedas, tampoco estaba con una máquina resucitadora, tampoco estaba conectado a ningún suero intravenoso, pero sí tenía lepra. Una lepra maligna, registra la palabra. Los amigos le decían: ¿por qué no te mueres? La esposa le decía: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y se queda absolutamente solo en este mundo. Y a veces pasa que nosotros estamos en situaciones como esta, pero en medio de todo esto hay una frase de alegría que se desprende de la vida de Job. Y esto es lo que el Señor me inquietó para traer en esta noche. Porque él se regocijaba en un dolor, en un inquebrantable. En el libro de Job, quizás hay otra versión a la que yo voy a leer, pero la palabra del Señor nos dice que una de las versiones, la que yo voy a leer acá, voy a hablarle de esta, porque hay tres que me gustan. Dice: mas aún es mi consuelo y mi regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del Santo. Y yo pensaba, ¿cómo uno se puede regocijar en medio de un dolor inquebrantable? Esto es increíble. Cuando un hombre llega a entender que por encima del dolor, por encima de la aflicción, tú te puedes llegar a gozar y regocijar. ¡Wow! Otra versión dice que salta de alegría
con un dolor inquebrantable, implacable, o sea, era un dolor que no le daba tregua, que no lo hacía sentir cómodo. Y hay otra versión que dice todavía peor: me regocijaré sin dolor a causa del dolor. Cuando yo leí esto, hermano, me regocijaré sin dolor a causa del dolor. ¿Qué es lo que intenta decir Job en este hilo de alegría de esta escritura? Es una alegría extraña, es una alegría que no niega la realidad. Sin embargo, él está diciendo: yo estoy bailando sobre el dolor, estoy bailando sobre la decepción. A veces tiene todo en contra para estar triste y deprimido, pero uno declara en el nombre de Jesús: en estos tiempos no hay dolor, no hay dolor, y el gozo del Señor será mi fortaleza. Y el Espíritu de Dios es el que te va a consolar. Y gente que se te acerca y te dice, cuando has perdido a alguien, y te dice: no te preocupes, el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a sacar de esto. A veces quizás la separación, la muerte, asuntos económicos son tan fuertes que llegan a nuestra vida y nos producen tanto dolor que a veces no hay palabras que nos puedan ayudar a salir de esto. Y Job estaba viviendo esta situación, pero aún así dice que él logra regocijarse. Ustedes recuerdan a José. José fue un joven vendido por sus hermanos. Lo vendieron, fue esclavo. Pero ese dolor que él vivió le dio un posgrado en empatía. Empatía es cuando tú tienes una participación afectiva hacia una persona. En otras palabras, la realidad ajena a ti te afecta porque tú la haces tuya. Es cuando tú te afecta directamente los sufrimientos, los sentimientos de tu hermano, de tu hermana, de tu amigo, de tu vecino. Eso significa ser una persona empática o haces empatía con esa persona. Y eso es lo que le produjo a José. Todo ese sufrimiento que vivió cuando llega a la cárcel, después de ser una persona, un joven que lo tenía todo, después de todo eso que él vivió, y estando en la cárcel, escucha los sentimientos de dos personas que estaban presas también con él. Él llega a sentir ese dolor, ese sentimiento de esas dos personas, el copero del rey y el panadero. Y eventualmente ese dolor que él ve con esos prisioneros que estaban con él, llega a salvar a dos naciones, a los egipcios y a los judíos. A veces el dolor es el mejor profesor de profecía y de teología que podamos conocer. Cuando algo te duele, eso te ayuda a saber en qué tienes que crecer o en qué tienes que sanar. Y te hace reordenar tus prioridades en esta tierra como ninguna otra cosa en la vida. El dolor te reorienta, te enseña. Y quiero decirle algo. Si vamos a la escritura, hay muchos protagonistas que lo pierden todo. Mira a Sara luchando porque era estéril. Moisés fugitivo 40 años. David con un Saúl suegro que quiere matarlo. María Magdalena endemoniada. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que tenía los recuerdos de toda esa gente que fueron sacrificadas. Pero toda esa gente tenía algo en común. Oyeron al Señor en la noche oscura, en la noche más difícil de su vida. No te estoy diciendo que todo el mundo pasará por ahí, pero la verdad es, hermano, que cuando tú estás en un pasillo de un hospital o frente a un funeral, es cuando tú te das cuenta que las personas derraman su corazón. Ahí nadie está preguntando cómo es que tengo que orar o cómo está mi vida. Todo el mundo grita: Señor, ayúdame a pasar este sufrimiento, ayúdame a levantarme de esta aflicción tan fuerte y tan poderosa. Y hay personas que se enorgullecen a veces de ser ateos,
Pero en la sala de un hospital, ante un diagnóstico negativo, ante una noche oscura, tú ves entonces cómo empiezan a clamar: Señor, sálvame, sálvame, Señor, salva a mi familiar, salva a mi esposa, salva a mi hijo. Es una lección que el Señor siempre trata de enseñarnos. Jonás, estando dentro del vientre de un pez, le quiso dar una gran lección. Tú puedes ignorar mi práctica hoy, tú puedes ignorar inclusive lo que Dios te esté hablando, pero el dolor tú jamás lo vas a ignorar. Un dolor fuerte en los huesos, en el vientre, en el estómago, en la cabeza, tú no lo puedes ignorar, está ahí latente. Una migraña tan fuerte que te afecta hasta el carácter. Y a veces Dios usa todos los métodos posibles para que nosotros regresemos a Él y llamar nuestra atención. Y es por eso que a veces, cuando tú estás a veces en medio de una relación abusiva, quizás no te golpea físicamente, pero te maltratan verbalmente, físicamente. No te maltratan, pero sí psicológicamente. Eso te hace sentir tan mal que a ti te da ganas de clamar al único que te puede responder y te puede sacar de esa situación, que es el Señor. Otros, por la necesidad o la crisis que vivían, emigraron de nuestras provincias del interior acá a la capital. Porque allá en el interior, hermano, lastimosamente la situación no es igual que acá en la capital. Y muchos, la mayoría que están hoy aquí en la capital, vienen de padres, de abuelos que vienen del interior. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá era chilicana, mi papá bocatureño. Todos buscando una mejor situación para su familia, porque la necesidad, el dolor, el hambre quizás te lleva a caminar en pos de algo mejor. Y a veces Dios permite esto para que tú puedas salir del lugar donde estás y Él meterte donde Él te quiere llevar. Le aseguro que aquí en la congregación casi todos los jóvenes quizás nacieron aquí, pero cuando le preguntas a sus padres o a su abuelo, uno dirá: el mío es de Coclé, el mío es de Los Santos, el mío es chiricano, el mío... Toda esa gente emigró acá buscando una mejor situación, pero tenía un porqué, porque trataban de venir acá a buscar el sueño americano. Bueno, no sería el sueño americano, sería el sueño panameño, ¿verdad? Porque se vienen de allá a buscar un mejor futuro y piensan que acá hay que tener cosas, pero cuando llegan acá se dan cuenta que aquí hay que trabajar duro y esforzarse duro, porque le vendieron humo. No, ese sueño no existe. Y el Señor a veces nos permite pasar esos trabajos porque tiene propósito con nuestra vida y hace que el dolor te hace venir del dolor, del hambre, de la necesidad del interior a venir a la capital. Ese dolor a veces te impulsa y te va a llevar a un lugar donde el Señor tratará de construir y te llevará a otro nivel. Amén. Mire, Dios nos permite sentir el dolor, pero también nos permite sentir placer. Y te voy a decir algo: amar duele, predicar duele, porque es un sacrificio. El dar a veces duele, el bullying duele. Mire, en muchas ocasiones, cuando tú dices: Dios mío, me dio un carácter fuerte, y cuando vas a ver a gente que te ataca, pero el Señor te lo permite para hacerte más fuerte. Si tú le pides al Señor: ayúdame a sanar mi autoestima, encontrarás gente que te va a hacer bullying, que tú tengas 30, 40 y 50 años, porque tú le pediste al Señor que te hiciera fuerte. Entonces, para que el Señor te haga fuerte, no te quita la adversidad. En el reino es diferente, te pone más adversidad, porque eso es lo que forjará tu carácter en el Señor, que eso forjará tu carácter en el reino de los cielos. El Señor permite el dolor para llevarnos a un nivel mejor. Y yo pienso que casi no se habla mucho en la iglesia, pero realmente el Señor permite estas situaciones para que nosotros salgamos adelante
y nos lleva a Él a otro nivel. Cuando aprendemos a depender única y exclusivamente de Él y podemos decir, solamente con Él puedo llegar al final de la meta. Escucha, Jesús dice que lloró. Así que yo veo un Cristo familiarizado con el dolor. Amén. Ahora, dice el apóstol Pablo, decía que yo he aprendido a contentarme en todo. Dice que aprendió a ser feliz, a contentarse. Yo nunca vi la felicidad como que es una habilidad que tú puedes aprender. Yo siempre pensé que la felicidad es de acuerdo a la situación, a la circunstancia, que era algo circunstancial. Pero el apóstol Pablo dice, sé vivir con abundancia y con escasez. Sé vivir en abundancia y sin nada. Y yo me quedé pensando, wow. En otras palabras, tú tienes que ser feliz con lo mucho y con lo poco. Ahora dice, sé vivir en pobreza. Bueno, yo creo que cuando uno vive en pobreza, ni modo, te tocó. Pero eso, hay personas que viven en pobreza. Una vez escuché una tía hablándome que le daba rabia de niño cuando le daban ese arroz con esos frijoles chiricanos. Estaba aburrida esos frijoles chiricanos. ¿Entiendes? Mi tía no había aprendido a vivir en pobreza, pero aprendió más adelante que todo lo que el Señor nos da, nos permite llevarnos a la boca, es bueno. Mire, usted se come un arrocito caliente con un huevito frito arriba, ¡qué delicia! Pero no porque es lo que quiera, a veces porque es lo que hay. Quisiera un filete millón arriba de ese arroz, pero está el huevito, ¡qué delicia, hermano! Uno aprende a comer esa proteína que ahora va licuada. Antes costaba 10 centavos hasta un día. Pero Pablo aprendió a vivir con lo mucho en riqueza y en pobreza. Aprendió también a contentarse. Aunque contentarse siendo rico, yo creo que es fácil. Yo creo que aquí todo el mundo sabe cómo gastar plata. Cuando tienes plata, tú eres rápido gastándola. Pero Pablo nos enseña que es un resultado de la circunstancia, tener dinero o no tener. Eso no te va a dar la felicidad. La felicidad te lo va a dar el aprendizaje en tu vida. Cuando tú vienes del interior a la capital, tú llegas con esos sueños. Pero cuando vas metiéndote en la vida cotidiana, te das cuenta que no es tan fácil, que los dólares no están en los árboles. Y tienes que entender que al final Dios tiene un propósito en nuestra vida y aprenderemos a contentarnos con lo mucho y con lo poco. Es por eso que cuando tú lees el Salmo 103 y él dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Este es un salmo que David escribe en su momento del ocaso de su vida, ya cuando estaba finalizando de años, muchos años, y tenía ya calamidades, enfermedades, cansancio, pero él entendió que la única forma de que tú te sientas bien con el Señor es hablándole a tu cuerpo, a tu alma y a tu mente, de tal manera que los sufrimientos que lleguen a tu vida, los sinsabores, cada uno de ellos en la mano del Señor se transformarán en gozo y Él cambiará tu lamento en baile. Y él empezó a recordar todas las bondades y la misericordia que Dios había tenido con él para todos los años, en lugar de enfocarse y quejarse de lo que estaba viviendo. Esa es tremenda enseñanza para nuestra vida, amado hermano. Y es ahí que yo entiendo a Job cuando dice que en medio del dolor se va a regocijar. ¡Wow! Con otras palabras, no me importa que esté sufriendo, yo a propósito me gozaré. Es como cuando tú estás aprendiendo el piano, tú empiezas do, re, mi, fa, sol, si. Y de repente tienes que aprender acordes, y después que tú aprendes acordes, tú aprendes escala, y cuando aprendes nota, entonces puedes ejecutar una canción.
mismo tenemos que aprender, es un aprendizaje llegar a esa estatura de saber que la aflicción te tiene que conducir, te tiene que producir gozo. Es terrible esto y tremendo al mismo tiempo. Requiere de que nosotros hagamos algo, nosotros mantengamos una disciplina en el Señor para poder decir que en medio del dolor yo me voy a regocijar. Nosotros tenemos un propósito en el Señor, pero en medio del propósito de Dios en nuestra vida, aleluya, vienen situaciones que nunca se escaparán y llegarán a nuestra vida. Y esas son las situaciones negativas, difíciles, que te van a catapultar y te van a elevar a la otra esfera, al otro lugar, a otro nivel. No depende de cómo le está yendo. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, lo que nosotros hacemos al Señor, que es la adoración, depende solamente de lo que tú estás viviendo, significa que cuando te está yendo mal, tú no vas a poder gozarte en el Señor. Y cuando te va bien, entonces tú eres el más gozoso. Porque entonces Dios dirá, a ti solamente tú me adoras cuando te va bien. Y esa no es la esencia del cristianismo. Esa no es la esencia de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. Dios dice, tú me adorarás por lo que yo soy. Amén. Así tengas un pocotón de hijos o seas una mujer estéril, tienes que gozar. O estés viviendo en una mansión, o estés viviendo en un ranchito, sea cual sea la situación tuya, tenemos que alabar al Señor y tenemos que gozarnos con lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Entonces, insisto con esta idea, el contentamiento en el Señor no es ausencia de dolor, porque vivimos en un mundo imperfecto, como usted y como yo, somos imperfectos. Pero siempre en la iglesia, en este mundo, están los perfectos y los imperfectos, pero todos estamos juntos, en el mismo mundo. Entonces tenemos que entender que el dolor y los problemas lo que harán es que revelarán el carácter que tú tienes en el Señor. Usted nunca ha escuchado de que, oye, ahora esta persona ha cambiado, él no era así. Ahora que tiene mucha plata, ahora que ella tiene un pocotón de dinero, ya no le habla a nadie. En realidad no, siempre fue así. Lo único que la plata le hizo revelar el carácter. ¿Está entendiendo? Pero también la pobreza, cuando estás en situación económica difícil, también puede revelarte que tú te apartas de los caminos del Señor. Y hay que honrar un compromiso que cada uno te ha hecho con el Señor. ¿Por qué tú crees que en el 2020, cuando vino esta pandemia, mucha gente dijo, por aquí que es más rápido? El Piri González, no, yo me quedo a estar reuniéndome en una iglesia y aquí no hay nadie que me esté viendo, yo voy cogiendo mi rumbo que es más rápido. Pero sin embargo hubieron otros que en medio del dolor, en medio de tantos casos de muerte, en medio de tanta crisis, aleluya, dijeron, yo no tengo que correr hacia afuera, yo tengo que correr hacia el trono de gloria, yo tengo que correr hacia Cristo y el Señor, aleluya, me dará mi oportuno socorro. Y había muchos hermanos que se conectaron, gloria al Señor. Dábamos las prédicas en Zoom y esa palabra nos dio la fuerza a seguir adelante. El carácter de nosotros se revela en situaciones difíciles y cuando nos toca. Eso es lo que dice Pablo, tenemos que aprender a vivir en la escasez y en la abundancia. Pablo luego le decía a los tesalonicenses, den gracias a Dios por todo, y por todo es por todo. Que Pablo lo entendía tanto. Dale gracias a Dios por las cosas negativas que pueden llegar a tu vida y también por las positivas, pero es difícil. Nadie de nosotros es perfecto. Y las cosas que nos pasan cotidiano, con un familiar, con un hijo, con un jefe en el trabajo, que a veces, hermano, quisiéramos
que todo el mundo fuera perfecto, hijo perfecto, jefe perfecto, viviremos entonces toda la vida de frustración, porque no hay gente perfecta y no hay iglesia perfecta tampoco, quiero que usted lo sepa. La felicidad y el contentamiento es un contentamiento que cada uno decide tomarla. Por eso que Pablo decía, hay que alegrarse por todo, alégrese por todo. Pero usted puede decir, bueno, pero Pablo no sabe el problema que tengo en mi relación, no sabe el niño que Dios me dio por hijo, no sabe que yo estoy metido en una enfermedad crónica. Pero yo te quiero decir que lo que Pablo escribió lo hizo adentro de una cárcel, no lo hizo en un resort, no lo hizo en el View, lo hizo encadenado y preso. Lo escribió. Así que lo que él está escribiendo, él no sabe lo que está hablando. Y si el apóstol Pablo lo logró, nosotros también lo podemos lograr. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él no escribió, gloria al Señor, él no escribió en su casa de allá, en un resort, y tú sabes, las gaviotas y la playa, y él empezó a escribir estas cartas y estas epístolas. No. Él estaba preso. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, pueden pasar cosas malas, pero uno aprende que en lo mucho y en lo poco tengo que aprender a alegrarme en el Señor. Pero si tu gozo está regulado por tu cuenta bancaria, eres tan pobre que lo único que vas a tener en tu vida es dinero. Como dice una frase en el mundo, si tu vida solamente está regulado por tus posesiones, por las cosas que tú anhelas, por tu título universitario, y oído, todo eso es bueno, pero tu corazón y tu mente no puede estar regulado por eso. Por lo que sea que tú quieras en tu corazón, no puede regular tu vida, no puede ser el centro. El apóstol Pablo nos enseña esto claramente, porque todo en este mundo se acabará, se arruinará. Y nosotros tenemos que enfocarnos en el reino de los cielos, que se hace fuerte y solo los valientes y los violentos lo van a arrebatar. La felicidad, dice el apóstol Pablo, todo aquel que corre la buena carrera de la fe no sale a correr con peso encima, o algunos quizás a correr maratón con una mochila y con un paraguas. No, dice él, despojándose de todo peso. ¿Sabe qué significa eso? Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el rico del Señor. El que dice, no hay para comer, como dije al principio, pero se come su arroz con huevo. ¡Qué delicia! Si no hay, bueno, se pone una tuna con arroz, o una sardina, o pan con pan y rebanada de aire. Eso también es bueno. Pero es feliz cuando te metes esos dos panes, así tú te imaginas un jamón con queso en el medio. ¡Qué delicia! ¡Aleluya! Pero el que tiene dice, no, ¿quién me trajo este filete? No me lo trajo en el término que yo necesitaba. A mí me gusta el término medio. ¿Estás viendo la gran diferencia? No son ni agradecidos a veces la gente que tiene mucho, pero bienaventurados los que lloran y los que aman. De ellos vendrá misericordia de parte de Dios, de ellos vendrá bendición de parte de Dios. Ahora, escuchen, yo predico bastante de la gracia del Señor, y yo no digo que es que Dios todo lo apadrina, no se equivoque, que sabemos que no es fácil. La vida cristiana, hermano, no es un paseo por el plenampar. Esto es una batalla continua, diaria, y hay que ser santo. Por eso que tenemos esa gracia, esa misericordia, el regalo de Dios inmerecido para poder alcanzar la santidad, separarnos para el Señor. Nosotros comprendemos que la gracia del Señor es la que nos hace santos. Ese es mi Dios al que yo le creo, le sirvo. Si yo hoy te digo a ti, amado hermano, que le des una orden a tus emociones en el mundo espiritual y decirle, alégrate en la enfermedad, alégrate en esto que tanto te estoy pidiendo y todavía no me lo has dado, pero me alegro, Señor. Me alegro en medio de mi necesidad, en medio de mi problema, de mi dolor. Espiritualmente hay que alegrarse. Bueno,
Empecemos por la cara, porque veo un par de gente seria. No, sí, yo puedo decirle a mi emoción de que se alegre y está con un caro. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra salvación. Esté caliente o no, ríase, hermano mío. Gózate, sonríe, que Cristo viene pronto por nosotros. Qué sabio que es nuestro Señor. Mire, cuando tú ordenas al mundo de las emociones, a tu corazón, a sonreír, a pesar de la crisis que estás viviendo, liberas endorfina, ya esto es científico, dopamina sobre las defensas de tu cuerpo. ¿Cuántos de aquí han escuchado esa película, el ámbito de que Patch Adams era un doctor que inventó algo que se llamaba la payasoterapia? Fue al cine por una película de Robin Williams y él descubrió algo, que cuando un enfermo terminal se reía, el cáncer, que podía terminar en cuestiones de días, meses, se prolongaba, a veces duraba años, ya en los mejores casos hasta desaparecía, y los médicos se sorprendían. El estado de ánimo levantaba tanto la defensa de la persona que los tumores se iban, que los dolores de hueso se iban. Entonces está imaginando el poder que hay en gozarse. Así que alégrate primero, que el Señor te va a bendecir. El dolor tiene que ver con tristeza. Por eso tú tienes que decirle a la tristeza: tristeza, tú no tienes más lugar en mi vida. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice que la alegría y el gozo viene sobre nosotros desde la cabeza, desciende por la barba de Aarón hasta los pies. Aleluya. La bendición viene sobre nuestra cabeza porque tú declaras alegría. Gózate en el Señor, iglesia. Gózate en el Señor, iglesia. Gózate en medio del dolor. Y termino con la versión NBI, que dice: aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio del implacable dolor, el no haber negado la palabra del Dios Santo. Somos muy dados cuando tenemos dolor a refutar, a refunfuñar, a renegar, y ahí es donde está la clave. Al contrario, no refute, no refunfuñe, no cuestiones a Dios de lo que estás pasando. Gózate en la alegría en medio de tu quebranto, iglesia de Jesucristo. Gózate en el Señor, aleluya, y todo te será retribuido. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gózate en el Señor en medio del dolor y todo te será retribuido. El Señor es bueno. El Señor me lo bendiga, amado hermano. Recuerde siempre: vive el Rey. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alegrémonos siempre, hermano. Como dijo el Isaías 61 también. En gran manera me